Agradecidos con nuestro Dios por estar nuevamente con ustedes en este ministerio ID. Es un ministerio donde queremos ofrecer herramientas de evangelismo para seguir compartiendo el maravilloso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual trae cambios y transformación. Seguimos con algunos temas que de alguna manera le van a ayudar a usted. Mire, ¿qué es lo que hace un vendedor para poder tener esas maravillosas ventas? Pues lo que hace es convencerse del producto, que el producto es bueno, que el producto funciona, que el producto tiene calidad. Si el vendedor no tiene el convencimiento de lo que está vendiendo, difícilmente creo que venda. Creo que nosotros, los pastores, líderes, hermanos en la fe, tenemos un producto maravilloso que funciona y funciona bien. El producto es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y el maravilloso mensaje de salvación que Dios tiene para todo el hombre. Quiero compartir con usted dos versículos. Dice Filemón 1:2: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Subraye la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Nuevamente, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Es tiempo de sacudirnos de una pandemia. Es tiempo ya de que salgamos ya, que el temor se haya quitado, porque ya la brincamos, ya pasó. A esto, hermanos, le quiero tomar y compartir este tema. Retomemos la visión celular en casas, grupos pequeños en casas. La visión celular la tenemos que retomar, la tenemos que resucitar. De lo contrario, mi amado hermano, es no imposible, pero los crecimientos de iglesia se van a dar muy poco. Y comparto esto rápidamente. Cualquier herramienta de evangelismo que llegue a tus manos, si tú lo practicas, si tú lo llevas a la práctica, va a haber fruto. El problema nuestro es que nos llegan tantas herramientas que las cambiamos a cada momento. Si a usted le llega evangelismo explosivo, abrácelo y practíquelo y llévelo a la iglesia, y la iglesia va a crecer. Si es la visión celular, grupos pequeños en casa, abrácelos, apasionese, llévelo a la práctica y la iglesia va a crecer. Cualquier tipo de evangelismo, cualquier herramienta de evangelismo, pero lo tenemos que llevar a la práctica. Amárrate, ponlo en práctica y vamos a ver fruto al 100%. Inicio. Punto número 1. Debemos de aprender de Jesús. ¿Dónde inició su ministerio? Lo inició en su primer milagro, allí en las bodas de Caná, en Juan 2, del 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba ahí su madre, la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en una casa, convirtiendo el agua en vino. ¿Recuerdan Génesis? En donde inició el Padre Celestial el ministerio en el ser humano. Adán y Eva en el huerto del Edén, en una casa, en un matrimonio, con un hogar.
Tengo otro ejemplo. Sanidad de un criado fue también en una casa, la sanidad de este criado. Mateo 8, 6, 7 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Aleluya. Jesús fue a las casas, fue a los hogares, salió fuera de las cuatro paredes. Jesús no tenía una oficina. Jesús no tenía toda una estructura de oficina. Su oficina era los enfermos. Su oficina eran las casas donde había necesidad. Mire lo que dice la Escritura acerca de la suegra de Pedro. También vino Jesús a sanarle, pero fue también en una casa. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada con fiebre, y dice que reprendió la fiebre y esta mujer quedó sana. Jesús nos enseña que el ministerio de la iglesia es fuera de las cuatro paredes. El domingo es para adorar, es para glorificar y es para cantarle al Señor los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en las casas. En otras palabras, el trabajo está en las casas, con los que te rodean, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Ahí está el trabajo. Predicar en una casa. Le predicó Jesús en una casa a los publicanos, a los pecadores y discípulos. Dice, y aconteciendo, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que había muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mire cómo Jesús le predicó a los publicanos, a los pecadores, y ahí estaban los discípulos. Y fue en una casa, en un hogar, en una familia. Mira, si tú invitas a alguien a la iglesia, tal vez sí va a aceptar, pero es más fácil que los puedas invitar a tu casa, porque no tienen la fobia de un templo. Dicen, si voy a tu templo, el templo se va a caer. No, Señor, el que se va a caer es el que entra al templo, porque el poder de Dios le va a tocar. Vamos a ver qué sucedió. Llegó a una casa y dice que fueron a él, a esa casa, para recibir sanidades. Dice, y llegando a la casa, vinieron a él ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que lo puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde se hacían milagros? ¿Dónde Jesús hacía milagros? ¿Dónde los ciegos recibieron vista? Fue en las casas. Hermano, atrévete a hacer lo que nunca has hecho y Jesús te va a respaldar. Ora por el enfermo ahí en la casa. El Señor lo va a levantar. Algo va a hacer, pero tú tienes que dar el primer paso. Dios va a correr contigo. Amado hermano, Jesucristo, para este tiempo, él iba nada más a leer parte de los profetas o de la Torá en el Sabbat, pero el ministerio de Cristo estaba en las casas, estaba en las calles. Si nosotros nos vamos a la escritura número 2, el ministerio de la iglesia primitiva, le doy una sorpresa. También era en casas. No había templos. Y todo lo hacían en casas. En el Pentecostés, ¿dónde cree que cayó el Espíritu Santo? No fue en el templo de Salomón, no fue, no, ni en el de Herodes, no. Fue en una casa. Se cree que haya sido en el aposento alto, donde Jesucristo celebró la Santa Cena antes de ir a la cruz. Mire lo que dice Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo descendió y fueron llenos en una casa. Otro ejemplo de la iglesia primitiva, comunión en las casas y partían el pan. Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría de corazón y sencillez de corazón. Oh, gloria a Dios. El domingo, amado hermano, yo saludo a mi hermano, saludo a mi hermana, adoramos a Dios juntos, pero dice la Escritura, en el templo y en las casas
Aquí nos dice partiendo el pan en las casas. Tenemos que partir la palabra de Dios en las casas, en los hogares, en las familias, con los parientes. Tenemos que ir a las casas. En este versículo, Hechos 2:42, dice que en el templo y en las casas, válgame la reabundancia, templo era el domingo y entre semana en las casas, todos los días, fíjese, en el templo, para orar, para buscar el rostro de Dios, y por las casas, para evangelizar, para predicar, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Gloria a Dios. El domingo es para llenarme, entre semana es para dar, regreso el domingo para llenarme, para que entre semana yo pueda dar. Lamento decirles que nos llenamos mucho y damos poco, pero que el Señor nos ayude. El proceso de Saulo en su conversión, ¿dónde cree que haya sido? Fue en una casa, que inclusive Ananías no quería ir a esa casa y se resistía. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien le dijo el Señor en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Y dijo Ananías: yo no voy, porque es un hombre malo, anda matando a los cristianos. Y el Señor le dijo: está ciego. Le dijo Ananías: entonces así sí voy. Pero estaba en una casa que se llama la calle La Derecha. Y ahí Saulo de Tarso, su proceso, su sanidad fue en una casa. El Señor le dijo a Ananías que orara por él, y cuando oró se le cayeron de sus ojos como escamas, y el proceso de Saulo fue en una casa. Los gentiles, también los gentiles recibieron la palabra de Dios no en un templo, en una casa. Ahí con Cornelio, en Hechos 10:2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este personaje estaba preparado para recibir las buenas nuevas de salvación, y él abrió su casa. Él dice que invitó a los de su familia. Usted lea por favor ahí en Hechos 10 completo, donde dice que cuando él supo que iba a venir Pedro, dice que invitó a muchos a su casa. Ahí fueron convertidos, y es más, la escritura dice que se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban en esa casa. El Espíritu Santo descendió ahí en la casa de Cornelio. Hermanos, esto es maravilloso. Esta visión celular es bíblica. No es una locura, no es una onda de las iglesias. Es lo que Dios dejó estipulado. Pero tampoco nos vamos a dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Nuevamente lo voy a repetir: el domingo es para alabar, adorar, glorificar al Señor, pero el trabajo está en las casas, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus familiares, con todo aquel que se te atraviesa. Tenemos que compartir a Cristo. Número 3, ministerio de los primeros discípulos. ¿Dónde cree que haya sido el ministerio de los primeros discípulos? Fue en las casas. Saludos personales y la iglesia que está en su casa. Primera de Corintios 16:9 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y a Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aleluya. Los discípulos también lo hicieron como Jesús, como la iglesia primitiva, en las casas. Romanos 16:5, saluda a la iglesia que está en su casa. Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epineto, amado mío, que es el primer fruto en Acaya para Cristo. Saluda a la iglesia de su casa. No había templos. El trabajo se hacía en casas, pero el domingo se reunían para decir las maravillas que Dios había hecho con ellos. Lidia también fue en una casa, fue discipulada en una casa. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Estamos hablando de cómo los discípulos también hicieron la obra en las casas. Entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Amado hermano, tú eres discípulo, tú eres un hijo de Dios, te llamas a ser cristianos, tenemos que hacer la obra de Dios en las casas, en las casas. Muy bien, mire lo que dice Hechos 11:14, saliendo a los de mi casa, salvación a los de mi casa. Él te hablará palabras las cuales serás salvo tú y tu casa. Es Hechos 11:14, salvación a los de mi casa. Él te hablará palabras para las cuales serás salvo tu casa, tú y tu casa. Y también Hechos 16:31 en cuanto a lo que es nuestros familiares. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amado hermano, cuando yo estudié esto, me impacté muchísimo sobre el trabajo en las casas. Y usted va a decir, pastor, ¿tiene algunas experiencias sobre estos grupos celulares en casa? Sí, tenemos la experiencia. Y el Señor trae fruto. Y el Señor bendice. Y déjame decirte para concluir, la visión celular hace que la carga sea más ligera. De la banca a servir. De ser Timoteo a ser líder. Y la iglesia no gira alrededor de una persona, sino que a través de la multiforme gracia de Dios para todo el cuerpo de Cristo. Debemos de tener anfitriones, quien abra su casa. Necesitamos un líder de célula. Necesitamos Timoteo, que es el segundo de la célula. Un encargado de alabanza y también un encargado de ofrenda. ¿Por qué no? Hay que enseñarlos a ofrendar. Nuestro deseo es que estos talleres les sean de mucha bendición para usted. Si está siendo de bendición, suscríbase, toque por ahí la campanita y también usted lo puede reenviar a alguien más. Termino. Damos también talleres presenciales. Si usted se quiere comunicar, déjenos ahí sus comentarios y también podemos ir a iglesias a llevar estos talleres y con toda humildad, no soy de avión, no soy de hotel de 5 estrellas, nada más queremos comodidad. Amados hermanos, Dios los bendiga y que sea de inspiración estos mensajes. Amén.